días, mi nombre es Magali Alvarado y yo voy a exponer sobre el artículo 183 que habla sobre las sanciones aplicables a quien comete infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, y dice que se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías previstas en el artículo 182 de esta ley, es decir, que tiene toda su relación con el artículo anterior. Y como relación tenemos que se actualizarán, según el artículo 5 de la ley banera, se actualizará el monto de las multas desde la fecha en que se cometió se puso esa sanción. Y la ley del comercio exterior nos dice en el artículo 17, nos habla sobre las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación de tránsito, y el Código Fiscal de la Federación en el artículo 12 solo habla de los plazos fijados y días hábiles para pagar esas multas, esas sanciones. Bueno, la fracción 1 del 183 dice: una multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido con la franquicia, exención o reducción de impuestos concedida. Esto se relaciona con la fracción 1, inciso A del 182, cuando nos dice que se destinan las mercancías a una finalidad distinta. Las mercancías que fueron importadas por franquicia, exención o reducción de contribuciones se importan por estos beneficios, pero se destinan a una finalidad distinta, entonces se les impone esa multa equivalente a ese beneficio, es decir, por ejemplo, al beneficio de la franquicia de $500 o así. Y nos dice o del 70% al 100% del valor comercial, en este caso de las mercancías, cuando se haya eximido del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, en los casos en que se refiere a la fracción 1, el inciso A, B, C y F del 182, que nos dice el inciso B: cuando se trasladen las mercancías del inciso anterior a un lugar distinto del señalado, o cuando se enajenen, o permitan que las usen personas diferentes del beneficiario, así como cuando se faciliten a terceros no autorizados su uso, tratándose de los vehículos que se son importados a franja o región fronteriza cuando se encuentren fuera de dichas zonas. Es esa multa. En el siguiente párrafo nos dice: una multa equivalente del 30% al 50% ahora es del impuesto general de importación que habría tenido que cubrirse si la importación fuera definitiva. Que esto aplica, ahorita menciono en qué caso, y del 15% al 30% del valor comercial de las mercancías. Hay que notar que esto cambia en donde se aplica la multa. Aquí está en el impuesto y aquí está el valor comercial de las mercancías cuando estén exentas, en los casos a que se refiere la fracción 1, inciso D y E del artículo 182, que dice: se enajenen o adquieran vehículos importados o internados temporalmente, así como se faciliten su uso a terceros no autorizados. O cuando se enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia o a la franja fronteriza sin ser residentes o estar establecidos en la franja o en la franja fronteriza. Y nos dice también que aplica esta multa del 15 al 30% del valor comercial de las mercancías en la fracción 3, tratándose de yates y veleros turísticos, será una multa del 10 al 15% del valor comercial de estos vehículos. Porque la fracción 3 del 182 nos dice: cuando se importen temporalmente vehículos
si tienen algunas de las condiciones de estancia, es decir, que no cumplan con lo que se señala en el artículo 106. O cuando se importen vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país, o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país sin tener su residencia en dicha franja o región, sin cumplir los requisitos establecidos. Pero en este caso, pues, como habla de los vehículos, en este caso la multa del 183 hace referencia a los yates y veleros, que es sobre su valor comercial. Ahora la fracción 2 del 183 nos dice que si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o de internación según el caso, es una multa de 2.070 pesos a 3.120. Si el retorno se verifica en forma espontánea, que esto yo entiendo que se refiere a es esta multa de 2.070 pesos a 3.120 si el retorno se verifica en forma espontánea, que quiere decir, o se puede entender que como cuando las autoridades se den cuenta al hacer la verificación de la revisión de estos vehículos, se dan cuenta, entonces lo retornan de manera pues rápida, espontánea, solo se aplica esa multa. Pero por cada periodo de 15 días que pasen o fracción que transcurran desde la fecha en que se venció el plazo hasta que se efectúe el retorno, esta multa se irá incrementando por cada periodo de 15 días. Sin embargo, el monto de la multa no excederá del valor de las mercancías. También nos dice que no se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior a las personas que retornen en forma espontánea los vehículos importados o internados temporalmente. Con esto se puede entender como que las mismas personas, es en este caso quienes retornan los vehículos cuando se vence el plazo y ya no se les aplica la multa. Sin embargo, si las autoridades son las que se dan cuenta y ellas efectúan el retorno, sí se aplica la multa. Ahora la fracción 3 nos dice una multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones 1, 2, 3 o 4 según se traten. Y pues esto nos manda a la relación del artículo 178, que habla de multas del 130 al 150% de los impuestos omitidos o de los impuestos omitidos por pasajeros, una multa del 80 al 120, y se refiere a estas que ya se vieron anteriormente. O del 30% al 50% nuevamente del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierta por la autoridad. Cuando estén exentas quiere decir, o se puede entender que estén exentas de impuestos o de cumplir con restricciones y regulaciones no arancelarias, ya sea por algún tratado. Entonces, si están exentas de esto, pues se aplica la multa, pero sobre su valor comercial. Y la fracción 4 nos dice una multa equivalente del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías correspondientes en los demás casos. O sea, en algunos de los que no se hayan mencionado, aplica esa multa. Siguiendo con la fracción 5, nos marca una multa de 77.110 pesos a 102.810. En el supuesto que se refiere la fracción 4, esto es del artículo 182, que nos dice cuando se retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar al régimen de elaboración, transformación o reparación con una finalidad distinta de su
retorno al extranjero. Que por esto yo entiendo que se ponen las mercancías en el recinto fiscalizado o autorizado para este régimen de elaboración. Sin embargo, se supone que la finalidad es exportar esas mercancías, y aquí dice que se aplica una distinta, es decir, que pretendan quedarse en el país, es cuando se aplica esa multa. Y la fracción 6 nos dice una multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías en los supuestos a que se refieren las fracciones 5, 6 y 7. La 5 es cuando no se presenten las mercancías en el plazo concedido para el arribo de las mismas en la aduana de despacho o de salida, tratándose del régimen de tránsito interno, porque sabemos que las mercancías en este régimen de tránsito interno se les conceden ciertos plazos, y si no se presentan en esos plazos, se aplica la multa. Así, cuando se transmitan o presenten o proporcionen un dispositivo tecnológico, un medio electrónico o una impresión de pedimentos de tránsito interno o internacional con el fin de dar por concluidos estos tránsitos en la aduana de despacho o de salida, pero sin la presentación física de las mercancías, pues eso no puede ocurrir. Y si se pretende como engañar a las autoridades no presentando las mercancías, dando por concluidos dichos tránsitos, pues se aplica esa multa. Así como cuando se realice la exportación, el retorno de las mercancías, desistimiento de régimen, en el caso de que se transmita, presente o proporcione un dispositivo tecnológico o igual la impresión del pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida. Y por último, el artículo 183A nos habla de que las mercancías, en el caso en que las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal, que son en los siguientes casos. La fracción 1 nos dice cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depósito dentro del plazo establecido por el artículo 144A de esta ley, que como sabemos el 144 trata sobre que la autoridad emite el inicio del procedimiento señalado las causas y les da plazos para ofrecer pruebas y alegatos de 10 días y todo eso, así como dictan una resolución que no exceda de 4 meses, pero se hace una suspensión provisional. Esto nos habla del 144. Pero nos dice que de no efectuarse la transferencia, causarán abandono a favor del fisco federal. Es decir, si no se destinan a otro recinto, almacén o régimen en el plazo de 15 días, a eso se refiere el artículo 144A, pues pasan a ser propiedad del fisco. También en la fracción 2 nos dice cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36A, 37A, fracción 1 y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado sean falsos o inexistentes, o cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o el importador, así como cuando se señala en el pedimento el nombre o denominación o razón social, domicilio fiscal o clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiera solicitado la operación de comercio exterior. Es decir, cuando sean falsos estos datos o inexistentes o que no se localicen o que sean de personas distintas a las interesadas señaladas en el documento, pues esas mercancías se pasarán a ser propiedad del fisco federal. Y solo el artículo 36A nos habla de los anexos al pedimento, como la factura, el conocimiento de embarque, la lista de embarque, certificados y demás.
Y el 37 pues nos habla de que tienen la obligación de transmitirse ese documento electrónico con firma electrónica electrónica avanzada y sello digital, las personas que introduzcan o traigan mercancías del territorio nacional y todo eso que se refiere al artículo 59A. La fracción 3 nos dice que en los casos previstos en el artículo 176, fracciones 3, 5, 6 y 8 y 10 de esta ley, salvo que en este último caso se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías o cuando se trate de los excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de mercancías registradas en su programa que se refiere al artículo 153, último párrafo de esta ley. Es decir, el artículo 176 en la fracción 3 nos dice que quien comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación de mercancías en cualquiera de los siguientes casos: cuando su importación o exportación esté prohibida y las hagan las maquiladoras o empresas con el programa autorizado por la Secretaría, cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región al resto del territorio que no está permitido, cuando se extraigan o pretendan extraer de recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las autoridades para ello, o cuando las mercancías en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas por medios distintos de los que fueron autorizados, así como cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente de la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país al que se sometieron. En esos casos es cuando también pasan a ser propiedad del fisco. Y lo que nos mencionaba del último párrafo del 153 es que en el caso que les toque reconocimiento aduanero a las mercancías o verificación de las mercancías en transporte y se detecte mercancía que no fue declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera, pues también pasarán a ser propiedad del fisco, estas excedentes o no declaradas. Y el artículo 4 nos dice: en el supuesto previsto en el artículo 178, fracción 4 de esta ley, excepto cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Para efectos de esta fracción, los interesados en términos de los artículos 36 y 36A de esta ley deberán transmitir y presentar un pedimento de rectificación anexando en documento electrónico o digital la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. El supuesto del artículo 178 nos menciona que siempre que no se trate de vehículos, una multa del 70 el 178 aplica las sanciones, tiene una relación con las infracciones del 176, que nos dice en la fracción 4, siempre que no se trate de vehículos, una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y también la fracción 5 del 183A nos dice que los vehículos, cuando no se haya cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que son como permisos, entre otras regulaciones, pues los vehículos pasan a ser propiedad del fisco federal. Y en la fracción 6, que dice: en los casos a que se refiere el artículo 182, fracción 1, incisos D y E, y la fracción 3, excepto yates y veleros turísticos y cuartos de esta ley, que son los que ya había mencionado con anterioridad, los vuelve a correlacionar: los importados o internados temporalmente que se enajenen, o que se enajenen los importados
importados en franquicia o franja, sin ser residentes, sin cumplir las condiciones de estancia, se retiren del recinto para operar en otro con una finalidad distinta, pues en esos casos también se pasan a ser propiedad del fisco, excepto los yates y veleros políticos. Y la fracción 7 nos dice, en el supuesto al que se refiere el artículo 183, fracción tercera de esta ley, cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio nacional al momento de las aplicaciones de las sanciones que correspondan. Es decir, otra vez relaciona el artículo 183 que habla de la multa de las multas señaladas en el 178 cuando se hace omisión, cuando estén exentas o se haga omisión de los impuestos en las mercancías importadas o internadas temporalmente, pero si existe una imposibilidad material que se entiende como que ya no se cuente con las mercancías, pues no se van a librar de eso y el infractor deberá de pagar el importe sobre el valor comercial. Y sería todo de mi